Bueno, gracias Señor te damos en esta preciosa noche. Gracias porque hasta aquí tú nos has guardado y nos has cuidado. Eh, y tú eres bueno, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones una vez más, Señor, en esta noche y que nos hables por medio de tu bendita y gloriosa palabra. Especialmente en este tema, Señor, que no solamente lo vamos a discutir el mes que viene en nuestra congregación, sino que pues lo vamos a comenzar también a discutir por acá, por Zoom, esperando que sea de bendición para nuestros corazones y que podamos entender lo que significa eh, y la realidad de ser miembro de una iglesia, de una congregación. Obra en nuestros corazones, Señor, y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te pido por aquellos que están aquí en esta noche y también te pido, Señor, que tú obres en aquellos que por alguna u otra razón, Señor, no pueden estar con nosotros, Señor. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Eh, Hoy vamos a comenzar un tema que lo vamos a discutir, como dije en la oración, ¿verdad? Lo vamos a discutir en nuestra congregación también. Lo vamos a discutir en el mes que viene. Vamos a estar dando la clase de membresía y de la iglesia. Y entonces, pues queríamos hablar sobre la membresía de la iglesia también por Zoom. Así que, perdón, vamos a estar hablando del mismo tema, pues no solamente en la iglesia, sino que lo vamos a estar hablando por aquí por Zoom también. Así que tenemos doble bendición con el mismo tema. No vamos a utilizar el mismo libro en las dos clases, así que cuando estemos en la iglesia vamos a utilizar un libro, eh, perdón, y por aquí por Zoom pues vamos a utilizar otro, pero eh, aunque son libros diferentes, pues vamos aprendiendo sobre el mismo tema de lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia y los dos libros son muy buenos y yo sé que Dios nos va a hablar por medio de su palabra, como lo ha hecho en los otros temas que hemos tocado. Glory no está con nosotros. En el día de hoy está haciéndose la prueba del COVID y esperemos que salga bien. Eh, Ella va a viajar el sábado y no va a estar con nosotros por 2 semanas y por esa razón pues se está haciendo la prueba. Eh, para empezar, ¿verdad? La clase de hoy se titula La necesidad de la membresía, la necesidad de la membresía y toca el tema de por qué es necesario la membresía en la iglesia. Y podría alguien pensar, y hay algo que dice el libro, ¿verdad? En una parte eh, que, que si usted busca en la escritura, ¿verdad? La palabra membresía de la iglesia no está, pero es como muchas cosas que no están literalmente la palabra ahí, pero que sí están, y entonces nos da varios ejemplos de que aunque la palabra membresía de la iglesia no está ahí, pues sí existía la iglesia y sí existía eh, lo que es ser miembro de una congregación. Así que eso lo vamos a ver durante las próximas clases. Eh, Así que comienza con una pregunta la clase de hoy. Eh, Comienza con una pregunta que dice, y espero que me ayuden porque son poquitos hoy. Yo me imaginaba que iban a venir poquitos por el día, ¿verdad? Solamente faltan 2 días para Navidad y nosotros los hispanos dejamos todo para lo último. Yo me imaginaba que iban a haber poquitas personas hoy. Pero los que están, ¿verdad? Si me pueden ayudar en la clase. Para empezar, empieza con una pregunta. Dice, ¿piensas que es importante que los cristianos sean miembros de iglesias locales? ¿Por qué sí y por qué no? Jessica. Yo te voy a ayudar porque me gusta hablar. Qué bueno.
Y no lo sabes, pero estoy encerrada en una medio cuarentena. En mi escuela hubo 2 compañeras positivas, estuve en contacto con ellas, así que tengo una orden médica para hacerme prueba el lunes, pero no siento síntomas, no tengo nada, solo por precaución. Ustedes saben lo compulsiva que soy con mascarilla y todo, así que ya me pasó con estudiantes y salí negativo, espero que pase lo mismo con mis compañeros. Mira, Bueno, antes que tú contestes, Jessica, déjame decir algo. Porque por alguna razón esto está otra vez, pues, no sé, están saliendo muchos casos otra vez y ya yo no sé ni qué pensar ni en quién creer. Pero lo único que yo puedo decir es que yo no creo que esto vaya a parar. Yo creo que nosotros vamos a tener que vivir con esta cuestión de esta enfermedad en medio de nosotros y eh, no creo que al ritmo que nosotros vamos y como estamos haciendo las cosas, esto se vaya a terminar. So, yo creo que el COVID llegó para quedarse, nosotros vamos a tener que vivir con esto y que el Señor nos ayude, ¿sabes? Tomar nuestras medidas y a la misma vez los que se quieran vacunar, pues se vacunan, el que no se quiera vacunar, pues, pues no se vacuna, pero se atiene a las consecuencias. Yo le aconsejo al que pueda que lo haga. Pero realmente yo creo que esto no se va a parar. Esto va a seguir así, va a continuar. Y es lamentable porque afecta a la iglesia, afecta que nosotros podamos compartir como normalmente lo hacemos. Y pues hay gente que después del COVID no han vuelto a ser los mismos. Hay gente que no ha vuelto después del COVID a la iglesia y eso es triste, pero entonces, habiendo dicho eso, volvemos otra vez a la pregunta, Jessica. ¿Piensa que es importante que los cristianos sean miembros de iglesias locales? ¿Por qué sí o por qué no? Ahora sí. bueno, pues definitivamente debería ser sí, no debería haber el por qué no. Primero, porque Dios lo establece en su palabra, que nosotros tenemos que congregarnos. Y yo creo que nosotros a lo largo de, ¿verdad? De este año y 9 meses que llevamos compartiendo, una de las cosas que más hemos repetido es eso, ¿sabes? Nosotros somos hermanos y tenemos obviamente la responsabilidad de evangelizar y llevar, ¿verdad? Compartir el evangelio de Jesucristo a otros, pero como un mismo cuerpo tenemos la responsabilidad de fortalecer, ¿verdad? Nuestra espiritualidad y también servirnos unos a los otros en las necesidades. Así que el por qué no debería estar ahí, ¿sabes? Es porque sí, y ciertamente esa es tu familia de la fe, que se vuelve hasta mucho más importante que tu familia de sangre, porque es con quien vamos a estar compartiendo la eternidad, ¿verdad? Eventualmente, que es lo que tenemos esperanza en el sacrificio de Jesucristo. Así que sí es importante tener una iglesia local donde podamos ayudarnos a crecer espiritualmente y ayudarnos en el servicio, en aquellas cosas que surjan en necesidad en nuestras vidas. Sí, yo creo que aunque la contestación sabemos que sí, yo creo que el por qué no está ahí, porque puede haber gente que piense que no. Y quizás el que alguien piense que no, pues el autor quiere saber cuáles son las razones. ¿Por qué no deberíamos ser miembros de iglesias locales? Y alguien podría decir muchas razones de por qué no, y yo creo que hemos hablado también sobre ese asunto. No justifica, pero el hecho de que iglesias no sean bíblicas y se llamen iglesias es una razón por la cual la gente piensa, no, no me debo congregar. ¿Por qué? Porque piensan algunos que en algunos sitios que se hacen llamar iglesia, la cosa está peor que allí dentro que afuera. Entonces eso los ha motivado a algunos a no pertenecer a ninguna iglesia, pero a pesar de eso, y Dios, que es soberano en todas las cosas, Él conocía lo que iba a suceder, Dios sabía que todo lo que está sucediendo iba a suceder y Él fue quien estableció la iglesia. Así que a pesar de todas las excusas que nosotros podamos tener, la Biblia eh, nos manda, ¿verdad?, a que pertenezcamos a una congregación local. La idea
principal de la clase de hoy dice así: los cristianos necesitan ser miembros de una iglesia local para que mediante, escuche cómo dice, para que mediante la rendición de cuentas de una iglesia y la exhortación seamos protegidos de los efectos engañadores y endurecedores del pecado. Perdón. Voy a repetirlo porque está muy interesante la idea principal. Dice que los cristianos, nosotros, necesitamos ser miembros de una iglesia local para que mediante la rendición de cuentas de una iglesia y la exhortación seamos protegidos de los efectos engañadores y endurecedores del pecado. No podemos andar solos por ahí sin rendirle cuentas a nadie. Um, eh, no nos damos cuenta de esa realidad. El asunto de que alguien esté pendiente de nosotros a veces no nos gusta y nos hace sentir incómodos, pero la realidad es que en este mundo caído, nuestro deseo es de ir tras el pecado, y tener una iglesia local y hermanos que estén pendientes de nosotros realmente nos puede ayudar a nosotros como creyentes, como cristianos, a encaminarnos y a guiarnos por el camino correcto. Y eso es lo que vamos a ver en la escritura, en las preguntas y en la clase de hoy. Hay un ejemplo, ¿verdad? Que no es muy agradable decirlo, ¿verdad? Pero hace poco murió un hermano que era apologista, y iba por las universidades dando conferencias y predicando el evangelio, y enseñando a los estudiantes y recibiendo preguntas, algo muy difícil de hacer, para pararte delante de estudiantes universitarios a recibir preguntas cualquiera y contestarlas a la luz de la escritura. Es bien difícil. Este hombre pues llevaba muchos años haciendo esto. Él murió, se llamaba Ravi Zachariah. Tenía un ministerio, tiene un ministerio muy grande. Resulta que cuando murió ahora, pues salieron a la luz muchas cosas que hacía que o sea, no estaban de acuerdo con el cristianismo. Realmente estaba haciendo cosas ilícitas, y muchos no se dieron cuenta dentro de su propio ministerio de que estaba haciendo cosas que no eran agradables al Señor. Una de las cosas que se criticó mucho después de averiguar lo que pasó con este hombre y las cosas tan malas que había hecho, a pesar de que por fuera se veían muy bien, era que no les rendía cuentas a nadie. Tenía un ministerio muy grande, él era el líder, y todos los demás estaban por debajo de él. Entonces no tenía una iglesia local, no tenía hermanos que le encaminaran. Entonces, el asunto de no rendirle cuentas a nadie, yo creo que fue algo que se encontró que no estaba muy bien en su ministerio. Y es por eso que, a pesar de que usted tenga un ministerio, sea un gran predicador, un gran pastor, lo que sea, usted debe de tener su iglesia local y debe de congregarse en su iglesia local, y debe de tener hermanos y hermanas a los cuales usted les rinda cuenta, y usted puede ayudarlos también a cada uno de ellos. Así que la idea central nos dice que una iglesia local la necesitamos porque eh, es mediante la rendición de cuentas y la exhortación que nosotros vamos a ser protegidos de los efectos engañadores y endurecedores del pecado. O sea, el pecado es algo que, hermano, vamos a correr hacia el pecado y necesitamos ayuda. No podemos hacerlo, como como hemos dicho muchas veces, como el llanero solitario. Tenemos que congregarnos, y la iglesia y nuestros hermanos son los que nos ayudan a nosotros a encaminarnos por el camino correcto, ¿ok?
dice el libro que antes de ir al pasaje de hoy, y hay mucha información hoy, yo no creo que podamos terminar esta clase, nos quiere dar una definición de lo que significa membresía de la iglesia, o de qué estamos hablando cuando nosotros mencionamos la palabra membresía de la iglesia. Y dice que tiene una definición de Jonathan Leeman de lo que es la membresía de la iglesia, de su libro The Church and the Surprising Offense of God Loves. Yo creo que hablé muy bien inglés ahí. Un aplauso para mí. Entonces, dice así la definición de lo que es la membresía de la iglesia. Cuando decimos membresía de la iglesia, esto es lo que nosotros estamos hablando. Dice así. Y yo creo que yo incluí esta definición en las preguntas que envié. Lo puse ahí porque la primera pregunta tiene que ver con esto. Entonces, dice el libro, en su definición de lo que es la membresía de la iglesia, dice la membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano, un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia, de la profesión del evangelio del cristiano, la promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano y la promesa del cristianismo, perdón, y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Entonces, esa es la definición. Voy a leerla de nuevo y voy a dar una explicación un poquito más clara de qué significa cada punto que dice esa definición de membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano. Un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano, la promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Esa es la definición de lo que es membresía de la iglesia. Entonces, lo primero que dice que la membresía de la iglesia es un pacto. Es un pacto. Y eso lo que quiere decir que es un acuerdo entre el creyente y la iglesia local. Estas son las dos, los que están envueltos en este pacto. Está envuelto el cristiano y está envuelto la iglesia local. Y en ese pacto que hace la iglesia y el cristiano, ¿verdad? Sale como resultado que la iglesia afirma la profesión de fe en Cristo del cristiano. Lo que eso significa es que cuando la iglesia le ofrece la membresía a una persona, lo que está diciendo es esto: hasta donde nosotros podemos observar, tú eres un creyente. Y el hecho de que tú seas miembro de nuestra iglesia es nuestro sello de afirmación o de aprobación de que tú sigues a Cristo. ¿Ok? Así que la iglesia afirma la profesión de fe de esa persona. Cuando la iglesia recibe a alguien como miembro, está diciendo: hasta donde nosotros hemos visto, tú hablas como cristiano, te comportas como cristiano, y nosotros aprobamos esa actitud tuya y creemos que tú eres un creyente. Y entonces, como creemos que eres creyente, te aceptamos como miembro de la iglesia. Es el sello de aprobación de la iglesia de que alguien es creyente. ¿Ok? Así que la iglesia afirma que esa persona es cristiana. ¿Ok? Lo otro que hace la iglesia es que promete supervisar a ese cristiano. Y esto viene a través de todas las cosas que nosotros hacemos en la congregación: la enseñanza, la predicación, la supervisión de los ancianos y la mutua edificación entre los miembros de la iglesia unos con otros. Así que la iglesia
recibe a este hombre como cristiano y le está diciendo, te hemos visto funcionar y creemos que tú eres creyente y por eso te aceptamos como miembro de la iglesia. Y la iglesia supervisa a este cristiano enseñándole por medio de la predicación las enseñanzas bíblicas, la supervisión de los ancianos y la mutua edificación entre los miembros. Y lo último, ya en medio de este pacto de la iglesia y la persona, pues entonces la persona también tiene que hacer algo. Bueno, la persona promete reunirse regularmente en la iglesia y someterse a ella. Perdón. Así que cuando este hermano es aceptado como miembro de la iglesia, este cristiano también promete reunirse regularmente en esta iglesia y escuche bien, y someterse a su autoridad y enseñanza. De eso se trata ser miembro de una iglesia. Así que usted puede ver realmente que hay varias funciones en lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Ya vimos que es un pacto entre la iglesia y el individuo, y en ese pacto la iglesia afirma que este hombre es creyente porque lo ha visto funcionar. La iglesia le enseña a esta persona a crecer por medio de la predicación, de la enseñanza bíblica, de la supervisión de los ancianos y de la mutua edificación entre los miembros. Y el cristiano se compromete a asistir a la congregación y reunirse regularmente en la iglesia, y lo importante es someterse a su autoridad y enseñanza. Si usted asiste a una iglesia, usted tiene que estar de acuerdo con lo que se enseña en esa iglesia. Claro, enseñamos la escritura, pero hay gente que a veces quieren pertenecer a una iglesia, pero no le gusta esto, no le gusta aquello, no le gusta lo otro. Bueno, yo no le voy a decir que todas las iglesias son perfectas, pero si la iglesia realmente es una iglesia bíblica, y usted sabe que es una iglesia bíblica, y usted ha visto que la iglesia está tratando de funcionar conforme a la escritura. No somos perfectos, pero tenemos que someternos a lo que se enseña. Si quiero ser miembro de la iglesia, tengo que someterse a la autoridad y a la enseñanza bíblica de esa iglesia. Entonces, no puedo estar en esa iglesia siendo un estorbo o tratar de impedir, o es que no me gusta aquello. Bueno, no debiste de unirte ahí realmente. Si tú quieres pertenecer a una iglesia, debes de someterte a la autoridad, y eso va a la par con Romanos 13, sometámonos a las autoridades superiores. Yo cuando trabajo, ¿verdad? En mi trabajo secular, hay gente que está por encima de mí, que toma decisiones que a veces a mí no me gustan. Lo más que yo puedo hacer es dar mi parecer, ¿verdad? Mi opinión. Mira, yo creo que deberíamos de hacerlo así. Pero si al final de cuentas el líder, que es el que está por encima de mí, decide algo, yo no tengo más nada que hacer, ¿sabes? Ok, vámonos por ese camino. Y la idea es alinearnos con el liderato y la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, y con su enseñanza, y no ser piedra de tropiezo, ¿sabes? No estamos diciendo, mi hermano, que todo va a ser perfecto en la iglesia, que las decisiones, oh, qué bonito, todo va a ser perfecto. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que, de hecho, estamos diciendo lo contrario. Estamos diciendo que en la iglesia van a haber dificultades y van a haber problemas, pero a la hora de nosotros decidir qué vamos a hacer, bueno, si yo soy miembro de esa congregación, yo debería de someterme al liderato. Mire, y no es un liderato de que nos sometamos ciegamente, no. Estamos hablando de que si estamos hablando bíblicamente, si usted ve que realmente se está haciendo la cosa como dice la palabra del Señor, y entonces la iglesia, por poner un ejemplo, decide, oh, vamos a pintar esa pared azul, es que yo la quería roja. Mire,
no vamos a pelear por una pared roja o azul. Ya decidieron, la mayoría decidió azul, pues vámonos con la pared azul. Y a eso es lo que me refiero, ¿sabes? Cuando sean cosas que no sean doctrinales, que ya cuando la cosa es doctrinal y hay una falsa enseñanza, pues es diferente, pero cuando son cosas que realmente no son doctrinales, hay un liderato y nosotros debemos de someternos como miembros de la iglesia a ese liderato que Dios ha puesto en la congregación. Y tengo a Glory con la mano levantada. Sí, que quería mencionar el hecho de que, ¿verdad? Esto tampoco es algo que tú escuchas regularmente, ¿verdad? Cuando hay clases en las iglesias y todo ese tipo de cosas. Y no se trata de que las personas, ¿verdad? Los hermanos, digamos al líder de una manera ciega, como tú lo estás mencionando. Sin embargo, hay una responsabilidad que yo creo que nosotros como creyentes tenemos. Hay ocasiones en las que no estamos de acuerdo con algo dentro de la iglesia y lo más sano, lo correcto, lo bíblico es que nosotros lo hablemos con el pastor. Yo sé que hay veces que, yo no sé, por alguna razón la gente a veces, ay no, con el pastor, yo no me atrevo, que si esto. Y yo creo que, ¿verdad? Todos somos humanos, todos cogíamos de la misma pata, todos hemos sido salvos por Jesucristo, tenemos distintos roles y distintas funciones dentro de la iglesia. Así que yo creo que una de las cosas que todos nosotros como hermanos en Cristo debemos saber es que podemos ir al pastor, podemos hablar con él, dejarle saber nuestro parecer, hablar de las cosas con las que no necesariamente estamos de acuerdo, porque hay veces que no estamos de acuerdo con cosas por ignorancia o porque simplemente hemos estado acostumbrados a hacerla de distinta manera, o quizás en esa conversación el pastor dice, wow, yo no había considerado eso. Quizás debemos ajustar lo que estamos decidiendo. O sea, no sabemos cuál va a ser el outcome, cuál va a ser el fin de esa conversación. Y lo otro es que, ¿verdad? Yo sé que en ocasiones hay personas que, pues bueno, no me gustó eso, pues me fui. Y yo creo que no es la manera correcta. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que siempre conversar con el pastor, hablarla, porque el pastor no es perfecto y van a haber ocasiones en las que el pastor mismo va a decir, oye, espérate, pero quizás yo debo mejorar esto, o quizás yo debo enmendarlo, o qué sé yo, no lo había visto de esa manera. Y no le damos la oportunidad a los líderes de que puedan hacer ajustes de ser necesario o explicarle a los miembros de la congregación por qué se está tomando esa decisión. Amén. Así que qué bueno que estamos estudiando esto. Sí, ¿no? Y lo quise hacer así también porque sí, vamos, como dije ahorita, ¿verdad? Vamos a dar clases en nuestra congregación donde vamos a tocar estos y más temas para que sepamos, ¿verdad? Que es el miembro de una iglesia. Ya empezando hoy, ¿verdad? Por acá por Zoom, vemos esta definición que realmente no es lo que uno escucha mucho por ahí, ¿verdad? De lo que es significa ser miembro de la iglesia. Cristal tiene la mano levantada también. Sí, que a veces como que nosotros tenemos que también distinguir como qué cosas son parte de nuestra preferencia como en cuestión de personalidad, por decir algo, un ejemplo. A mí me gusta que las luces estén bien bajitas y otro va a decir, ay, a mí me gusta que estén bien brillosas. O sea, como tú dijiste ahorita, que van a haber cosas que son bien insignificantes y que son más de acuerdo a lo que nosotros preferimos. Y tenemos que saber, pues, que obviamente nuestras preferencias en ningún lugar, ni en el trabajo, ni en nuestra misma casa, o sea, no siempre las cosas se van a dar a la manera que nosotros queremos al 100%. Y tenemos que aprender Jessica dice superficiales, que tenemos que aprender también ¿sabes? A ser tolerantes en ese aspecto, porque vamos a decir, ok, porque no me gustan las luces, pero si es en un lugar donde estoy aprendiendo, donde hay cosas, donde está lo que es la verdad, donde, ¿verdad? Hay personas que se interesan realmente por nuestras almas, cosas, o sea, cosas que realmente tienen valor, tú no las vas a echar, ¿verdad? A la basura por tú decir, es que no me gustan las luces, ¿entiendes? Y a veces
a veces no nos damos cuenta realmente porque no nos ponemos a analizarlo, ¿entiendes? Y como tú decías, pues quizás cuando uno habla con otras personas, pues tú dices, contra, es que es verdad, esto no realmente no es algo tan importante. Pero yo creo que sí, que tenemos que aprender a hacer esa distinción y que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude mucho en cuestión de tener humildad, porque muchas veces cuando nos sentimos en esas situaciones, solamente el hecho de tener la razón, el hecho de decir me salí con la mía o cualquier tipo de esa mentalidad, pues nos gana, ¿me entiendes? Y dejamos quizás cosas que son buenas por no decir, ¿sabes qué? Es verdad, yo voy a dar mi brazo a torcer porque esto no es realmente tan importante. Amén. Jessica. Es que en esta discusión de introducción, porque estamos en la introducción todavía. Yo lo sé, yo sé que nos va a tomar un ratito esta Sí, no, introducción. y me parece fenomenal. Y a mí Es que también. viene a mi mente y eso llamó mucho la atención. Ustedes saben que a mí me gustan las historias verídicas cuando veo películas y esta resultó ser cristiana y verídica, que fue la de el nene que cayó en el río. Oh, sí. Y me hace pensar en la actitud que tenía su mamá con el pastor, ¿sabe? Porque a ella no le gustaba cómo vestía el pastor, el recorte del pastor. Eso llamó mi atención mucho cuando vi la película, porque yo decía, wow, ¿sabe? En las cosas que nosotros nos fijamos. Y resultó que ¿verdad? Que su prueba, su aflicción fue verdaderamente grande, porque cuando ella tuvo la situación con el hijo, ¿sabes? Y ver la acción, ¿verdad? De lo que fue el pastor y la película puede ser bien sencilla, ¿verdad? Porque en 2 horas están contando lo que ocurrió y al estilo de lo que es película. Pero yo después internalizaba como que, wow, ¿verdad? Ese pastor, cómo se acercó a ella, cómo la apoyó, ¿sabes? Estuvo ahí como esa persona, ¿verdad? Porque la figura de un pastor para un creyente es alguien bien importante. Y después yo vi como que, ¿sabes? Yo pude pensar sobre eso, sobre cómo ella tuvo que entonces tratar de manejar todo lo que ella había visto que realmente no es importante, o sea, el recorte del pastor, por favor, o sea, yo pensaba en eso y yo decía, eso no es importante. Ya, Verdaderamente, ya no, alguien que, yo no tengo que recortarme. alguien que te estaba, o sea, que te estaba guiando, que te estaba llevando y que te confirmó su compromiso con Dios y contigo, ¿verdad? Como oveja que pastorea en un tiempo de verdaderamente de una prueba y necesidad. Así que me viene a la mente eso, porque a veces hasta lo hacemos con, ¿verdad? Lo llevo con la figura de pastor, pero lo podemos hacer hasta entre hermanos, ¿sabes? Con otro hermano que sabemos que a veces nos dan celos, queremos ocupar posiciones. Mira, yo estoy ahora mismo, ¿verdad? Comenzando prácticamente en una nueva congregación, que a la misma vez es una congregación que está empezando también, ¿verdad? Vamos a poner, ellos empezaron en marzo y yo llegué en mayo. Pero ellos estaban preparándose en un mismo lugar. Yo estoy llegando diferente. Y conversaba con mi amiga Evelyn, ¿verdad? Que se conecta a veces a las clases. Y le dije, yo sé que ahora yo estoy sentada en el banco porque todavía, ¿sabes? Él como pastor no conoce lo que pueden ser, ¿verdad? Mis talentos. Y yo no tengo prisa en eso. Y ahorita mismo él me llamó porque sabía que empecé vacaciones y me había dicho que quería llamarme. Y yo sé que ya él está en el proyecto de salir a evangelizar por las comunidades. Y le dije, pastor, usted sabe que conmigo cuenta. Yo iré en el carro cargando sus aguas porque yo no voy a exponerme a que me salga un perro en una casa. Y él, ay, Jessica, vamos a trabajar eso también. Pero es la realidad. ¿Sabes? Es la realidad. Como que tenemos que esperar, ¿sabes? No podemos desesperarnos porque Dios conoce cuáles son los talentos porque Él nos los dio. Él conoce cuáles son nuestros dones. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes también. Sí. Eso me vino a la mente ahora, no solamente con las bombillas, la pintura, no, hay cosas también profundas que también tenemos que saber esperar
y orarle a Dios a que nos dirija y entender, ¿sabes? Pues, está el tiempo que me tengo que quedar sentado, pues tengo que estar sentado y ya Dios me dirá más adelante, ¿verdad? Para qué vuelve a utilizarlo. Amén. Déjame seguir con el tema, ¿verdad? Y decir algo que yo lo he pensado muchas veces. Y es que aunque hay muchas iglesias y muchos pastores, no todos los pastores son iguales. No son iguales. Yo he hablado con algunos pastores que han llegado a una congregación donde su pastor se fue y entonces llega este pastor nuevo y han tenido el problema ellos de que los hermanos se sienten incómodos porque ya estaban acostumbrados al otro pastor. Y entonces, al llegar este pastor nuevo, pues usted ve el roce y la lucha que hay, ¿verdad? Esa lucha de que, ay, yo quiero que se haga así, pero el pastor no le gusta así. Y es porque no todos los pastores son iguales. Nosotros tenemos, nosotros el Distrito Hispano del Este somos muchos pastores, más de 40 pastores. Y, y a veces tenemos reuniones y usted puede notar la diferencia en todo, ¿sabe? En la manera de actuar, en sus programas en la iglesia, en cómo actúan. Entonces, eh, inclusive dentro de nuestro distrito hay iglesias como nuestra iglesia, que es una iglesia pequeña, que está comenzando, pero hay otras iglesias que tienen 400, 500 miembros. Y entonces usted ve el pastor, cómo él ha llegado durante años a tener una congregación así. Y son diferentes enfoques que tienen pastores. Yo siempre he pensado que Dios va a llamar a cuenta lo que Él puso en tus manos. O sea, quizás Dios no me puso a mí 400 o 500 personas. Eh, mi enfoque realmente en nuestra congregación es la enseñanza y he tratado de que nuestra iglesia aprenda y comprenda el evangelio correctamente a través de la escritura. Realmente me he centrado en eso porque pienso que es lo más importante. Pero no todo el mundo piensa así y podría entonces molestarle a alguien el hecho de que, bueno, en la iglesia se habla, yo no sé si alguien piensa así, ¿verdad? Y si lo piensa, yo creo que tiene un problema. En la iglesia lo único que se habla es del evangelio. Si alguien piensa así, honestamente tiene problemas. Pero yo creo que realmente eso es lo que nos hace falta a nosotros en nuestra vida, que el evangelio esté en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos. Y he tratado de que la congregación comprenda eso. Eh, pero, pero sé de iglesias que el pastor está haciendo, haciéndolo todo, resuelve problemas, haciendo aquello, haciendo lo otro, y puede que la iglesia esté llena de un montón de programas, pero la gente no entiende el evangelio. Y solamente estoy poniendo un ejemplo, no estoy ni defendiéndome ni tirándole a ningún pastor. Lo que quiero que vean es que hay diferentes maneras de liderar la gente. Al final el pastor le va a dar cuentas al Señor, pero si usted pertenece a esa iglesia y a ese liderato y usted es miembro de esa congregación, yo creo que deberíamos de someternos al liderato. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como miembros de la iglesia. La iglesia es un pacto que hace la iglesia con el individuo, donde la iglesia nos enseña, nos dirige, nos supervisa y nos corrige, ¿verdad? Y a la misma vez nosotros como creyentes nos congregamos, nos sometemos a la autoridad y a esa enseñanza. Y de esa manera es que funciona la iglesia, ¿ok? Así que esa es la definición del libro de lo que es una iglesia. La iglesia es un pacto donde afirma la profesión de fe de ese cristiano. Yo pongo mi sello de que esa persona, hasta lo que yo conozco, es un creyente lavado con la sangre de Cristo. A la misma vez yo superviso a ese creyente y le enseño, y el creyente se compromete a reunirse regularmente y a someterse a la enseñanza. Esa es la definición que tiene el libro. Entonces, todavía no hemos llegado al texto, pero mire, comienza la primera pregunta. En base
a esa definición que hemos dado, ¿ok? Dice que antes de que pasemos al pasaje de este estudio, dice que reflexionemos un poco sobre esta comprensión de la membresía de la iglesia, eso que acabamos de discutir. Dice, primera pregunta, ¿en qué difiere esta definición de lo que tú has pensado o experimentado en cuanto a la membresía de la iglesia? ¿Ok? ¿En qué difiere esta definición de lo que tú has pensado o experimentado en cuanto a la membresía de la iglesia? ¿Quién puede levantar la manita hoy? Sobre eso que hemos dicho. Esa es la definición que usted tenía antes. Eso es lo que usted entendía por membresía, ser miembro de una iglesia. A ver, ¿quién dice yo? Bendiciones. Maribel. Bueno, yo entendía que, bueno, yo iba a la iglesia, yo he ido por varios domingos, ya yo pensaba que yo era miembro de la IBGM, porque yo tengo mucho tiempo, y ¿cómo va a ser que yo no soy miembro si yo tengo muchísimo tiempo? Ya yo estoy vieja ahí, pero la importancia de la conciencia, de uno tener conciencia de qué es ser miembro. Bueno, pues ahora nos estamos enterando y seguimos aprendiendo. Pero yo pensaba que ya yo estaba yendo, ya uno era miembro, pero ahora es que vamos a comenzar. Estamos de cero ahora. Bueno, realmente estamos, recuerda, estamos en un proceso de una iglesia en plantación. Amén. Vamos a ir subiendo y ya ahora es que estamos comenzando lo que es la membresía de la iglesia, pero queremos comenzar correctamente. Entonces, cuando alguien va a ser miembro de nuestra iglesia, queremos que sepa qué significa eso, ¿ok? Y que esté claro. Claro, como somos plantación, yo podría decir que los que asistimos a nuestra congregación, pues en teoría somos los miembros de la iglesia, porque somos los que hemos estado ahí. La alianza los reconoce como asistentes regulares. Exacto. Ok, cuando uno es miembro, entiendo ahora que cuando uno es miembro, adquiere responsabilidades y deberes. Así que seguimos para adelante. Amén. Yo vi a Nelly por ahí con la mano levantada. Hasta yo. Sí, pastor. Adelante. Lo que quería comentar era que me gustó mucho la definición y estoy muy de acuerdo. Y algo que yo he visto mucho, lamentablemente, es que muchas iglesias no tengan ese sentido de que somos una comunidad, de que yo necesito a mis hermanos y de que mis hermanos me necesitan a mí. Amén. Y algo que a mí me ha gustado mucho desde que comenzamos a congregarnos con ustedes es que los domingos tenemos nuestra merienda. Y no es por el hecho de la merienda, es por el hecho de que tú tienes ese tiempo de compartir con los hermanos. Porque, pues, en la mayoría de las iglesias tú vas un domingo, se acabó la reunión, se despide y todo el mundo no está ni 5 minutos en el parking. Entonces, ¿cómo tú vas a, ¿verdad?, conocer a los hermanos? ¿Cómo tú vas a... Nosotros, Nelly, nosotros no nos queremos ir. Exactamente. Pero es tan bonito y es una bendición porque tú conoces a esos hermanos y en ese compartir tú puedes saber si ese hermano tiene alguna carga, si quieres que ore por él, si, ¿sabes? Somos personas que estamos relacionándonos como una familia. Y eso es bien importante porque así yo puedo saber y sentir que yo tengo apoyo de esa iglesia que dice ser mi familia. Amén. Amén. Y yo creo que esa es la idea, Nelly. Esa idea del compartir al final del culto fue de Ramón. Y desde que comenzamos lo hemos hecho. Lo paramos cuando el COVID, que no se ha ido, y volvimos a ponerlo hace un par de meses atrás. Y yo sé que es de bendición para todos. De hecho, la idea era que trajéramos una merienda, ¿sabes? Siempre las instrucciones son
al que le toque ese domingo, traiga una meriendita, una galletita, un juguito, una cosa así, y compartimos. Pero los hermanos traen comida. Entonces estamos allí celebrando una fiesta cada domingo porque traen comida de todo. Entonces traen, el hermano que le toca trae y el que no le toca también trae. Así que hay comida de sobra casi siempre los domingos. Yo soy culpable de eso porque a mí no me toca. No, yo no me quejo, yo tengo que tener cuidado, pero yo no me quejo. ¿Sabes? Bueno, eh, habiendo dicho eso y hablando sobre la definición de lo que es una iglesia que acabamos de decir, tiene una segunda pregunta. En este entendimiento de la membresía de la iglesia, escuche esto, ¿hace a la membresía más o menos atractiva para ti y por qué? ¿Sabe? Con esa definición que hemos dado, ¿verdad? Como dijo Maribel, que dijo, pero es que ahora yo me enteré que, ¿sabe? Yo no sabía, esa es información nueva, eso, ¿lo hace más atractivo para ti o no? ¿Sabes? Jessica. Yo no utilizaría la palabra atractivo. Yo creo que me hace pensar mucho cuánta responsabilidad hay en mí como creyente en ser miembro de una iglesia. Porque, ¿verdad? La gente va a decir, mira, la que va a la iglesia, ¿sabes? Las cosas que yo haga, si la gente sabe que yo me congrego en un lugar y que soy cristiana, ¿verdad? Sobre todo, tengo que tener esa responsabilidad de lo que es representar a Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y yo sé que no somos seres perfectos, pero tenemos esa responsabilidad. Más que atractivo, yo pienso en el compromiso que uno adquiere al querer ser parte, ¿verdad? O miembro de la iglesia de Jesucristo y especialmente de esa iglesia local. Sí, muy bien. Yo creo que una iglesia bíblica no funciona de la misma manera que uno ve funcionando muchas llamadas iglesias hoy en día. Y yo creo que el asunto de rendir cuenta y la responsabilidad de la iglesia al educar y al supervisar al miembro, mientras que el miembro también tiene su responsabilidad, pues nos hace ver la membresía de la iglesia de una manera un poco diferente a lo que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Ahora sí vamos a los textos, al texto bíblico de hoy. Dice el libro que con este fundamento establecido, vamos a leer en Hebreos, en Hebreos 3, dice que el libro de Hebreos es una palabra de exhortación dirigida a cristianos profesantes que están en peligro de renunciar a su fe, bajo una presión incesante de persecución. En Hebreos capítulo 3, el autor advierte específicamente a sus lectores para que no endurezcan por el engaño, no se endurezcan por el engaño del pecado. Y vamos a leer en Hebreos 3, del 7 al 14, ¿ok? Dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Can I have one small classic black? Perdonen a la orden de gloria. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Entonces, habiendo leído el verso, comenzamos con realmente la segunda pregunta, pero la que tiene que ver con ya dijimos la primera, que tiene que ver con la definición de membresía de la iglesia. La segunda pregunta, que es con respecto a este texto, y dice: ¿qué nos exhorta el Espíritu Santo a no hacer? Según el verso 7 y 8. ¿Y qué significa esto? ¿Qué nos exhorta el Espíritu Santo a no hacer? ¿Y qué significa esto? ¿Quién dice yo? Viene. Hebreos 7, según los versos 7 y 8. ¿Qué nos exhorta el Espíritu Santo a no hacer? ¿Y qué significa esto? Ajá, Mercedes, sí. Sí. Dice que no endurezcamos nuestro corazón. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que no le demos espalda a la palabra de Dios y que no nos olvidemos de lo que hemos aprendido y a seguir fiel la sana doctrina que nosotros aprendimos, que dice que como en la provocación, En el desierto, sí. en el día de la tentación en el desierto, porque los israelitas endurecieron su corazón mientras que estaban en el desierto. El Señor lo puso 40 años a vagar. Entonces a nosotros ahora nos dice que no endurezcamos nuestro corazón porque si somos miembros de la iglesia tenemos que representar eso donde quiera que estemos, porque yo no puedo ser miembro de una iglesia y hacer cosas que no me representa a Dios en otra parte, porque ya yo tengo un título. Todo el miembro de la iglesia tiene un título, miembro de la iglesia tal. Y aunque conozcan mi nombre, van a decir, y eso no es la cristiana que pertenece a esa iglesia, a la iglesia tal y tal que está haciendo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos las cosas, porque cuando damos la espalda a nuestro Señor, estamos endureciendo nuestro corazón con lo que hemos aprendido de Él. Ajá. Amén. Amén. La respuesta que nos da el libro dice en Hebreos 3, 7 y 8, es exactamente lo que dijo Mercedes. El Espíritu Santo nos exhorta a no endurecer nuestros corazones. Esto significa que no debemos rebelarnos contra Dios y su palabra, sino que debemos someternos humildemente a ella. Antes que oponernos a Él, debemos inclinarnos ante Él y permitir que su palabra exponga nuestro pecado y nos aparte del mismo. ¿Ok? No ponernos a pelear como hicieron los israelitas en el desierto, que se pusieron a contender con Dios y realmente no estaban obedeciendo después de que Dios los liberó. Y eso es lo que es prácticamente lo mismo. O sea, después que Dios nos liberó, nos vamos a poner a discutir con la persona que nos liberó del pecado. Bueno, en el caso de los israelitas, Dios los liberó de la esclavitud y en el desierto ellos se rebelaron contra Dios. Entonces no podemos endurecer nuestro corazón y rebelarnos contra Dios y contra su palabra. ¿Ok? Hebreos 3, 7 y 8. La tercera pregunta dice: ¿qué ejemplo negativo nos presenta el autor? El autor dice que leas Éxodo 17 del 1 al 7 para el trasfondo. Yo creo que es lo que estábamos hablando. A ver, ¿quién puede decir algo sobre eso? ¿Qué ejemplo negativo nos presenta el autor? ¿El Hechos 17 qué? Éxodo 17 del 1 al 7. ¿O Éxodo? Sí, Éxodo. Ah. ¿Tú quieres que alguien lo lea, Pastor Miguel? Léalo, léelo. Éxodo 17. Tengo la versión de las Américas, no importa. Del ¿O 1 quieres al que 7. sea? No, está bien. Ah, ok. Dice la palabra de Dios.
toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me pedrarán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Wow. Wow. Que la realidad es que cuando tú lees eso, tú dices, wow, qué malo ese pueblo, somos iguales, no ha cambiado nada, somos igualitos, mi hermano. Y eso es lo que nuestro corazón pecaminoso realmente lleva en el fondo. Y es por eso que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo y que Dios nos dirija cada día. Mire cómo dice el libro en la contestación, y ya lo leyó Jessica, ¿verdad? El ejemplo negativo que expone el autor para nosotros es la murmuración de los israelitas en el desierto cuando no tenían el agua. En este incidente, el pueblo no confiaba en que Dios fuese fiel a su palabra y que proveería para ellos. En su lugar, como dice el Salmo 95, tentaron a Dios y demandaron de él lo que querían inmediatamente. Es triste como termina el texto el verso número 7, ¿verdad? Cuando dice que ¿está Jehová entre nosotros o no? Y eso se parece un poco, ¿verdad?, a las oraciones que hacen algunos. Yo sé que me estoy desviando hoy en día, pero la gente hoy en día demanda respuesta de Dios inmediatamente, sin darse cuenta que Él es soberano y nosotros no podemos darle ninguna orden al Señor. Él hace como Él quiere. Cuando usted va delante del Señor, va en humildad, reconociendo que usted no es nadie y Él es todo. Y si Él quiere, Él puede escuchar su oración, y si Él quiere, no la puede escuchar. Así que usted va humildemente reconociendo su posición y reconociendo quién es Dios. Y ahí usted humildemente le pide al Señor si es la voluntad del Señor y Él quiere hacer lo que Él lo haga, pero demandarle a Dios, nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Pero lo que realmente nos quiere decir el libro, ¿verdad? Que este es el ejemplo negativo que nos da Hebreo, que la gente murmuró, y ya usted veía a Moisés ahí: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y cuando murmuró, ¿verdad?, dudaron del Señor y de sus promesas. Esa es realmente la contestación del ejemplo negativo que nos da Hebreo. En este caso, Éxodo 17, del 1 al 7. No tengo nadie con la mano alzada, ¿verdad? No. Ok. Pregunta número 4. ¿Qué le ocurrió a los israelitas que endurecieron sus corazones y desobedecieron a Dios, según el verso 10 y 11? ¿Qué les ocurrió? ¿Quién puede decir? Estamos en Hebreos 3, y está haciendo alusión al verso 10 y 11, si no me equivoco. Sí. ¿Qué le ocurrió a los israelitas que endurecieron sus corazones y desobedecieron a Dios, según el verso
10 y 11. Creo que Mercedes lo dijo ahorita. ¿Sí? Dice aquí, lo voy a decir. Hebreos 3, 10 y 11 nos dice que los israelitas que desobedecieron a Dios fueron castigados por Dios, quien hizo que muriesen en el desierto en vez de entrar a la tierra prometida. Así que el castigo por la desobediencia de los israelitas en el desierto y por murmurar contra Dios y por no creer que Dios los estaba guiando o protegiendo, fue caminar por el desierto por 40 años y no entraron a la tierra que Dios les había prometido. ¿Ok? Según el autor de Hebreos, pregunta 5, ¿qué debemos evitar que nos suceda? Según el verso 12 y 13, según el verso 12 y 13, ¿qué debemos evitar que nos suceda? Jessica. Bueno, pues primero dice que tenemos que tener cuidado, que nuestro corazón no se vuelva incrédulo, ¿verdad? Que nuestro malo corazón no se vuelva incrédulo, para que se aparte de Dios. Y que antes de eso, ¿verdad? Nosotros nos exhortemos los unos a los otros, para que alguno, ¿verdad? No sea endurecido por el engaño del pecado. Muy bien. Exactamente esa es la respuesta. La respuesta del libro dice que el autor de Hebreos nos dice que nos aseguremos de que ninguno de nosotros tenga un corazón malo e incrédulo. Corazón malo e incrédulo que cause que neguemos a Dios. Y además nos advierte de que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Así que esa es la advertencia que nos hace. La pregunta 6 dice, ¿qué nos dice este pasaje que hagamos para asegurarnos de que no neguemos al Dios vivo? Y ahí es donde comienza, como podría decir, la aplicación para la iglesia hoy en día. ¿Qué dice este pasaje que hagamos para asegurarnos de que no neguemos al Dios vivo? A ver, ¿quién puede decir? ¿Quién den el clavo ahí? Según el verso 13. ¿Qué nos dice este pasaje que hagamos para asegurarnos de que no neguemos al Dios vivo? Exhortar los unos a los otros cada día. Ahí está. Muy bien, Harley. En este pasaje nos enseña a exhortarnos los unos a los otros cada día para asegurarnos de que no neguemos al Dios vivo. Si usted pertenece a una iglesia, parte de ser miembro de una iglesia es que nosotros nos exhortemos los unos a los otros. Yo sé que alguien podría pensar, pero es que esa es mi vida. Nadie se tiene que meter en lo que yo hago. Bueno, si usted pertenece a una iglesia, mi hermano, estamos en esta, voy a decir, en esta batalla contra el pecado, mi hermano, que usted no puede llevarla solo. Necesitamos pertenecer a una iglesia, necesitamos de Dios, primeramente, necesitamos ser creyentes, necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo, pero necesitamos de mi hermano para poder superar esto. Y el pasaje nos está diciendo que nos exhortemos los unos a los otros cada día para asegurarnos de que no negamos al Dios vivo. Si usted va solo por ahí y nadie lo está ayudando, usted puede cometer muchos errores. Pero si usted tiene a su hermano a su lado que lo está tratando de ayudar, pues entonces posiblemente va a cometer muchos menos errores y más si ese hermano está pendiente que usted, ¿verdad?, no caiga en pecado. Así que es parte de ser miembro de la iglesia que nos exhortemos y nos ayudemos unos a los otros, ¿ok? ¿Están bien? ¿Alguien puede decir algo más? ¿O alguien que quiera comentar algo? Escribe Jessica aquí en el chat, someternos unos a los otros.
Esa es la idea, ¿ok? Dice la pregunta número 7, da algunos ejemplos prácticos diarios de cómo exhortas a otros miembros de la iglesia de una forma frecuente. Si no puedes pensar en ninguno, ¿de qué modo práctico podrías empezar a ayudar a otros a crecer en piedad y no ser endurecidos por el engaño del pecado? ¿Alguien podría decir algo? ¿Cómo usted ayuda a su hermano a que no caiga? ¿Cómo usted ayuda a su hermano? ¿O cómo usted lo ha ayudado en el pasado a poder salir de la tentación, de la dificultad de caer en el pecado? ¿O o qué puede hacer usted? O un ejemplo de qué puede hacer usted en este momento para ayudar a su hermano a no caer en el pecado. ¿Quién puede decir algo que no sea yo? ¿Alguien dice yo? Ustedes. Sí, yo tengo una experiencia con una persona que conocía de Cristo y esa persona iba a hacer algo que no estaba bien en el evangelio y me enteré sin buscar la manera de enterarme porque yo no andaba buscándola, pero llegué a entender y yo amonesté a esa persona y le expliqué porque esa persona tenía un cargo en una iglesia. Entonces yo le expliqué conforme la palabra, a como yo podía entender la palabra, y le dije que lo que iba a hacer no iba de acorde con lo que la palabra de Dios dice. Y si tú eres miembro de una iglesia y tú haces algo fuera, tú estás poniendo casi la iglesia entera, que cuando la gente habla van a decir esa iglesia, no van a decir fulano de tal, mira, de esa iglesia. Entonces yo le expliqué y él me contestó que eso era su vida, como usted dice. Yo le dije, prácticamente no es tu vida, prácticamente la vida de la iglesia, porque tú estás representando una iglesia. En esta comunidad saben que tú perteneces a esa iglesia. Esta comunidad sabe que tú, bueno, se supone que tú eres cristiano, pero tan pronto tú cometas una tontería como esa, ya tu testimonio no es el mismo. Entonces, ya para mí, yo no te voy a ti como un siervo del Señor. Y Mercedes, yo creo que la respuesta que te da, ¿verdad? Demuestra, esta persona demuestra que realmente no ha entendido lo que es ser miembro de una. Exactamente, porque hay muchas personas que van a la iglesia, son cristianos, pero tú no puedes decirle nada porque se creen que tú te estás metiendo en su vida, no que tú le estás ayudando espiritualmente a ver las cosas que no son de Dios. Porque tu vida personal a mí no me interesa para nada, pero cuando ya tú estás en la iglesia, tú me estás representando a mí también como miembro de esa iglesia. Y cuando, si las personas te conocen a ti, me conocen a mí, cuando pasa, mira, esta es iglesia también, seguro que es lo mismo. Sí, pero la idea al final, Mercedes, es que ayudemos a nuestro hermano a no caer en el pecado. Ajá. Tenemos que Pero yo le di a él la idea, ¿usted me entiende? sí. El Señor es que iba a trabajar en la vida de él. Yo le expresé cómo era la cosa del Señor. Y yo le dije, bueno, si tú no me crees a mí, vete a hablar con otro hermano que quizás sea más maduro que yo, porque tal vez tú crees que yo no soy tan madura, lo mandé donde otro. Yo trato a veces ¿verdad? Para poner un ejemplo de algo, no, bueno, a mí se me hace difícil no ser directo, pero hay mucha gente, ¿verdad? Cuando llega esto de las planillas que les gusta mentir para poder obtener más dinero. Yo creo que realmente eso es un pecado donde muchos llamados cristianos a la hora de someter sus planillas y sus cosas, pues mienten. Y es triste que alguien haga eso. Y nosotros como creyentes, si uno ve a alguien que está haciendo eso con amor, ¿verdad? Se le debe de decir, mira, no deberíamos de
de hacer algo como eso. Eso va en contra de lo que dice la Escritura. Y cosas parecidas a esas que podrían parecer pequeñas, pero es que el mundo nos tienta realmente a caer en el pecado y nuestra naturaleza caída realmente busca hacer el mal. No nos damos cuenta cuán caídos somos a veces y ya hemos visto el pecado como algo normal en nuestras vidas, entonces no nos molesta. Entonces, por eso necesitamos a mi hermano, a que me guíe, a que me ayude, me dice, que me diga, mira, realmente no se supone que tú hagas eso como creyente y que te explique por la palabra por qué no deberíamos de actuar de esa manera. Para que entonces podamos ayudarlo a no caer en el pecado y en una conducta pecaminosa, porque podría parecer normal para él, pero por ejemplo, que le está leyendo las planillas, que sabe que está metiendo 40 embustes, nunca va a venir al Evangelio, porque no es el mejor ejemplo que les estamos dando. Entonces, pues eso, un ejemplo podría ser algo parecido a eso. No sé si alguien más tiene algún ejemplo más sobre cómo ayudar a su hermano a no caer en el pecado. Bueno, pues vamos para la pregunta número 8. Dice la pregunta número 8, en el versículo 13, el autor nos advierte en cuanto a no ser endurecidos por el engaño del pecado. ¿Qué nos enseña esto acerca del pecado? Y yo creo que con esa pregunta vamos a terminar en la noche de hoy. Yo creo que si algo hemos hablado en esta congregación es sobre el pecado y sobre el engaño del pecado. Jessica. Bueno, pues el pecado ciertamente, ¿verdad?, endurece nuestro corazón, y sobre todas las cosas ya sabemos que Dios y el pecado no se llevan, no se mezclan. Nos alejamos totalmente de Dios cuando, ¿verdad?, cuando estamos pecando. Estamos bien alejados del Señor, porque el Señor no está donde está el pecado. Así que cuando yo lo estoy haciendo, ¿verdad?, o cuando sé de alguien que, ¿verdad?, de mi hermano en la fe, por eso es la importancia de que yo, ¿verdad?, con lo que hemos aprendido también aquí durante todo este tiempo que hemos estudiado de la madurez, de cómo hablamos, de cómo lo hacemos, la importancia de que somos iglesia y que tenemos que cuidarnos unos a otros de estar, ¿verdad?, en lo que es el pecado. Así que, ¿verdad?, ciertamente esa es la responsabilidad personal y como hermanos en la fe. Cuidarnos y cuidar de nuestros hermanos también, ¿verdad?, de evitar caer en esa tentación del pecado. ¿Alguien más puede decir algo sobre el pecado antes que yo dé la contestación del libro y diga alguna que otra cosa? Glory. Mira que yo sé que a veces es bien difícil, ¿verdad? Y cuando se nos acercan a corregirnos, a veces es bien difícil aceptar que nuestro hermano está viendo algo en nosotros, ¿ves? Y asumimos la actitud de enojarnos con ese hermano o cambiar nuestra actitud con él o no contestarle. Y yo creo que parte de lo que es ser un cristiano maduro, ¿verdad?, es enfrentar esos momentos en los que alguien me va a corregir. Yo creo que debemos verlo como una bendición, aunque nos dé vergüenza, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando alguien me corrige algo que yo he hecho mal, me da mucha vergüenza. Y tengo que trabajar conmigo misma para que yo vea eso como parte de la bendición de Dios, de que quiere que yo crezca, de que yo quiere que Él quiere que yo me aparte del pecado, y que como parte del cuerpo, o sea, cuando yo me pillo un dedo, la otra mano va en socorro del dedo de la otra mano. O sea, realmente eso es lo que nosotros como creyentes estamos llamados a hacer, a corregirnos los unos a los otros, y no hacerlo, ¿verdad?, con murmuración
porque si tú vas a corregir a un hermano, no vayas donde este tercer hermano a decirle, yo voy a tener que corregir a fulano porque lo he visto haciendo esto. No, realmente tú vas a donde el hermano que está cometiendo el pecado, porque ya lo otro sería, ¿verdad? Chisme. No le dijiste a alguien, ¿verdad? Le dijiste a otro lo que le debiste decir a alguien. Así que tenemos que velarnos, pero yo creo que de una manera santa y piadosa y con misericordia, porque a veces nosotros podemos caer en la mala práctica y en el pecado de creernos superiores, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante cuando Pablo dijo, usted ve a su hermano como superior a usted. Yo creo que él lo dijo porque realmente es bien difícil en ocasiones. Sí, yo creo que todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Quizás no es lo que hemos visto en algunas, o lo que nos han enseñado en algunas, en algunas iglesias, ¿verdad? La idea que tienen algunas personas de ser miembro de una iglesia es que, bueno, me escribieron mi nombre ahí, ya yo soy miembro de esta iglesia, voy el domingo y me voy para mi casa, me siento ahí, yo no sé quién es la otra familia, no me interesa quién es la otra familia, no me interesa quién se sienta allí, yo voy, escucho y me voy. Y lo que la Biblia nos está enseñando hoy es que no, que realmente como miembros de la iglesia estamos llamados a exhortarnos unos a los otros. Y eso incluye, si yo veo a mi hermano pecando, pues de alguna manera ayudarlo a encaminarse y a no caer en el pecado. Así que es una idea totalmente equivocada pensar de que yo voy a ir por ahí, nadie me tiene que decir lo que yo voy a hacer. Y como el hermano le dijo a Mercedes, ¿verdad? Cuando le contestó, esta es mi vida, ¿no? Es tu vida, pero si tú eres mi hermano y tú te haces llamar creyente, pues ahí estamos para ayudarte y para que tú no caigas en el pecado. Gloria de nuevo. Sí, mira, Miguel, no, que quería contar una experiencia. En una ocasión, nos llamaron, ¿verdad? Para decirnos o me llamaron a mí, ¿verdad? Para decirme que una persona estaba cometiendo un pecado. Y mi contestación para esa persona fue, ok, estaba cometiendo ese pecado y tú leíste Mateo 18 y vas por las partes o tú hablaste con esa persona. No, pero te lo estoy diciendo a ti, no, pues no me lo tienes que decir. Usted va donde ese hermano y usted le va a decir, hermana, te vi haciendo esto, y usted, señálele, ¿verdad? El pecado que vio Ajá. y vea cómo usted puede, en el amor del Señor, ayudar a ese hermano para que reconozca su pecado y sabe que ganaste a un hermano. Pero yo no permito, o sea, yo paré a esta persona y le dije, no podemos hacer así, porque entonces murmurando. Y después la persona me dice, es que yo me atrevo a decirle, pero te atrevo a decirme a mí. Entonces usted va y Lo dice se a lo dice. otro. Y gracias a Dios lo hizo. Sí, gracias a Dios lo hizo, pero cuando nosotros en esa posición tenemos valentía, ¿verdad? Y con amor cristiano, decirle, no podemos hacer así. Muy bien. Déjame leer lo que dice el libro y terminamos la clase. La seguimos la semana que viene, que está muy interesante, no se la pierda. Dice, ¿verdad? Estábamos hablando del pecado, cuán malo es el pecado y por qué nos advierte el libro acerca del pecado y cuán engañoso puede ser. Dice el libro que en el versículo 13 nos exhorta a no ser endurecidos por el engaño del pecado, nos enseña que el pecado es una fuerza activa y peligrosa dentro de nosotros. Nos enseña que el pecado mora en nosotras y busca seducirnos, prometiendo cosas que no nos dará. Nos enseña que el pecado puede endurecernos, puede atraernos a una vida de una pecaminosidad cada vez más grande hasta que nuestros corazones dejen de ser sensibles a la palabra de Dios y dejen de ser redargüidos por el Espíritu cuando pecamos. En resumen, el versículo 13 nos enseña que el pecado es un enemigo letal y peligroso dentro de nosotros. No juegues con el pecado. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Yo creo que como dije ahorita,
Cuando hablamos del pecado, minimizamos el pecado porque no lo vemos como lo ve Dios. Mire, el único problema que nosotros, la raza humana, tiene con Dios es el pecado. Ese es el único problema. Somos pecadores y Él no lo es. Él es santo, no puede tener comunión, relación con el pecado. Entonces nosotros somos hombres pecadores. Así que el problema más grande del hombre es el pecado, pero ya hemos vivido tanto tiempo con el pecado y es parte de nuestras vidas que no lo vemos con los ojos que Dios lo ve. Yo he dado ejemplos hablando sobre el pecado, de que se utiliza para todo. El pecado se utiliza para vender, eh, para las películas, el pecado se usa para todo. Y los anuncios, en el anuncio hay pecado para que tú compres un producto, ¿sabes? Son tantas cosas que el pecado hace que nosotros no nos damos cuenta. Y un ejemplo que yo doy es que usted va al culto, se goza, escucha la palabra del Señor y después que sale y se va a su casa, allá está 4 horas, 5, 6 horas en Netflix viendo pecado, viendo una serie que es pecado, que realmente Dios no la vería, pero nosotros la vemos como si nada. Y para nosotros no hay nada malo porque nosotros no vemos el pecado como lo ve Dios. Entonces el pecado es algo serio y debemos de tener mucho cuidado con el pecado. Así que terminamos con eso, la clase de hoy. Muy interesante, no se pierda la próxima. Nos quedamos en la pregunta número 8, vamos para la 9. Y entonces, la próxima clase, además de terminar la de hoy, se titula El mandato de la membresía, así que esté pendiente para la semana que viene. Señor, gracias te damos en esta noche por hacernos ver cómo funciona la iglesia, por qué debemos ser miembros de una iglesia, Señor. Y me gustó mucho, Señor, la definición de la iglesia, en el sentido de que es un pacto, Señor, en el cual la iglesia tiene su parte y el miembro tiene su parte, Señor. Es un pacto entre dos. Permítelo, Señor, a cada uno de nosotros participar, Señor, y ser miembros de la iglesia como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Y que nuestra iglesia, Señor, que está comenzando hoy en día, podamos establecer una membresía fuerte, Señor, saludable en tu presencia, y que el hecho, Señor, de rendirle cuentas a mi hermano sea algo de mucho gozo, de que nos pueda ayudar a nosotros a vivir vidas cristianas que te agraden y te glorifiquen a ti, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, y que especialmente este fin de semana pasen una feliz y gloriosa Navidad, Señor, al lado de sus familiares. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos.